Jimena es abogada por la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia. Se desempeña actualmente como abogada de propiedad intelectual y seguridad digital para Latinoamérica. Jimena ingresó a Microsoft en 2008 como directora de políticas de antipiratería y propiedad intelectual para la región andina, con sede en Bogotá. Antes de ingresar a Microsoft, Jimena actuó como asesora en propiedad intelectual para la Fiscalía General de Naciones, equipo negociador para el capítulo de propiedad intelectual durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Comunidad Andina. Igualmente hace parte del equipo mundial de seguridad digital de Microsoft que promueve la protección a menores. Jimena, muy bienvenida, muchas gracias por tu participación y queda la pantalla y el micrófono a tu cargo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores. Para mí es un gusto poder participar en el día de hoy en este importante evento que abarca pues a muchas personas en Latinoamérica. Yo quiero hacer como la salvedad de que soy abogada. He tenido que aprender algunas cosas técnicas, pero en ninguna medida alcanzar los niveles de nuestra audiencia. La idea de este conversatorio, de estos minutos que tengo para compartir con ustedes es, desde Microsoft, que hemos visto cuáles son las tendencias en temas de ciberseguridad y cuáles son aquellas principales actividades que nosotros como seres humanos nos ponemos en riesgo. Sin duda, yo creo que para todos los participantes estas cifras son bastante conocidas. Creo que no pasa un día en nuestra vida cotidiana en donde no leamos una noticia de algún ataque cibernético, de algún incidente informático. Y pues en este último año y medio, en donde pues toda nuestra vida se volvió digital, pues eso ha tenido un impacto importante en este tema de ciberincidentes. Microsoft en septiembre del año pasado realizó un estudio que se los puedo poner a disposición de todos ustedes sobre el estado de la ciberseguridad de acuerdo a inteligencia interna realizado por Microsoft. Microsoft analiza alrededor de 8 trillones de señales diarias de sus diferentes ecosistemas. Como ustedes pues podrán recordar, Microsoft tiene Xbox, tiene Bing, tiene Windows, tiene Office, tiene Azure, tiene muchos puntos de contacto. Y analizar 8 trillones de señales diarias permite pues conocer permite conocer tendencias y situaciones que se están presentando. Entonces, como para que se den una idea, de enero del 2020 a septiembre del 2020, Microsoft identificó y bloqueó más de 13.000 millones de correos electrónicos que eran maliciosos. Maliciosos porque tenían justo un algoritmo que permitía, a través de análisis de datos y machine learning, poder detectarlos. Ahorita lo voy a mostrar mucho en vivo y en directo cómo funciona eso. 35%, vimos cómo se había aumentado en un 35% a los ataques dirigidos a Internet de las cosas. Y pues justo tengo la buena noticia de contarles que este año se llevó a cabo una operación conjunta con las autoridades de la región denominada TrickBot, que justo atacaba los dispositivos o routers de ciertas condiciones y características para pues, incluir este malware. Este dato es importantísimo porque creo que es lo que ha reinado o se ha evidenciado durante la pandemia, si me lo permiten. 90% de las intrusiones empiezan con un ataque de phishing. Nos dimos cuenta cómo el phishing fue el vector de ataque durante el 2020. Estamos evaluando el 2021 porque entre ransomware, phishing y ataques de BEC, Business Email Compromise,
pues pueden, no sabemos todavía, estamos realizando los estudios pertinentes, cuál es el que lleva avance. 1.6 mil millones de URLs bloqueadas que tenían el propósito de realizar phishing. Y esto nuevamente, 60.000 mensajes diarios detectados con archivos o enlaces maliciosos relacionados al COVID. Entonces entremos un poco en materia. Parece que por alguna razón no puedo pasarme ya, listo. Entonces, un poco lo que hablábamos, 91% de las intrusiones empiezan por un correo phishing. Entonces, ¿qué vemos con esto? 9 de cada 10 de nosotros vamos a hacer clic en aquel mensaje adjunto que no debemos haber hecho clic. Y es que los atacantes o los cibercriminales son inteligentes, creativos, están bien financiados y lo más importante, y lo que ha generado más retos para poder hacer una estrategia robusta y eficiente contra los cibercriminales es que no conocen fronteras. Muchas de las veces, o en el pasado, nosotros podríamos ver ataques de phishing como el que vemos aquí, ¿no? Entonces, Bill Gates diciendo que es hora de retribuir a la sociedad y que él va a estar enviando $2.000 que va a estar duplicando lo que le envíen a una cuenta. Es decir, si le envían $1.000, Bill Gates va a estar retribuyendo 2.000. Digamos que pues esto ya nosotros ya estamos súper entrenados, concientizados sobre este tipo de fraudes. Ya no caemos en ellos, pero nuevamente, cada vez al ser los cibercriminales creativos y aprovechándose de las circunstancias en las que estamos los usuarios de tecnología, acá hay un ejemplo justo que me llegó a mí. Yo viví 4 años en México y me llegó este mail del Servicio de Administración Tributaria, que es la agencia de impuestos de México, en donde me decían básicamente que yo no había reportado ni mi declaración de renta y que por eso iba a ser multada. Justo cuando estábamos en época de declaración de renta en México. Entonces, pues claro, si uno tiene una amenaza, si dicen, oye, por favor, no ha reportado sus impuestos, seguro, y si ustedes ven, es bastante posible que creamos de quién viene, que sea el SAT de quién viene este correo. Pero temas básicos. Miren el correo del que envía, ¿no? Entonces, en teoría es aviso SAT, pero cuando ustedes ven la dirección del remitente, pues nada tiene que ver con el SAT. Y pues en esta pandemia ni la Organización Mundial de la Salud se salvó de ser víctima o que usaran su nombre para hacer phishing en los diferentes usuarios. Vimos como la pandemia, como el tema de vacunación, como el tema de infección por país fue utilizado por los cibercriminales para precisamente realizar ese clic que no debimos haber hecho clic. También ahora, y aún un poco más preocupante, es que están enviando phishing a los usuarios diciéndoles el día de vacunación. Imagínense la emoción de nosotros como consumidores que finalmente nos van a vacunar, pues sin prestar mucha atención, hacemos clic y damos una cantidad de datos personales para esa supuesta cita para la vacunación. Entonces, un poco, ¿qué vemos? ¿No? Hay 4 tips o 4 consejos muy fáciles de identificar en un phishing, ¿no? Entonces, vemos cómo utilizan siempre nombres de compañías que generen confianza, como los bancos, las empresas de tecnología, o entidades del Estado, como el caso que acabamos de ver de las entidades tributarias. En esta pandemia vimos como países en donde tenían una cuarentena restrictiva, en donde se ponían multas para aquellas personas que no cumplían, por ejemplo, con los toques de queda en los diferentes países de Latinoamérica, pues se utilizó, en el caso de Colombia, a la Secretaría de Gobernación de la ciudad de Bogotá
para decirles usted ha sido multado por estar infringiendo la cuarentena. Entonces, vemos que utilizan estos temas de empresas grandes. Siempre contiene un link o un mensaje adjunto. Acá, este fue un mail que justo me mandaron a mí hace un tiempo sobre Facebook, que me iban a bloquear mi acceso a mi cuenta de Facebook si no enviaba una información y hacía clic en ese mensaje, en este link. Entonces, si ustedes ponen como el cursor sobre el link, van a poder ver la procedencia, que nada tiene que ver con Facebook. Y hay una amenaza. En este caso, su cuenta va a ser permanentemente bloqueada. En el caso de la vacunación, si no ingresa sus datos, no va a poder ser vacunado. En el caso de la multa, si no ingresa, va a ser multado. Siempre hay una amenaza al respecto. Esto un poco lo que les mostraba, analizar 8 trillones de señales diarias, pues las empresas de tecnología tenemos como una inteligencia previa que suministramos y que damos a los usuarios de tecnología. Para darles un ejemplo, Microsoft invierte $1 billón en características de seguridad anuales. Y características de seguridad anuales son como esta leyenda que ustedes pueden ver aquí. Este correo también me llegó a mí de un banco y este correo me llegó a la carpeta de basurero. Yo la revisé. En la carpeta de basurero tenía esta leyenda que dice: tenga mucho cuidado con los links porque esto efectivamente puede ser un phishing. Entonces, esto es lo que hace que las empresas de tecnología casi que nos protejan de nosotros mismos, porque bueno, si ya llegó un mail al correo basurero y nos dicen: oiga, tenga cuidado que esto puede ser un link, un phishing, y con todo eso hacemos clic, pues bueno, aquí ya creo que tendríamos que tener muy claro que nos estamos exponiendo a pesar de todos los avisos. Acá un poco lo que les decía, errores de ortografía, utilizan nombres de una institución financiera confiable, el link no tiene nada que ver con el remitente. Y pues un poco, ¿qué pasa? ¿No? Y este slide me gusta mucho porque muestra cómo, a pesar de todo lo que el entrenamiento, awareness que se han realizado frente a las contraseñas, seguimos utilizando contraseñas tan fáciles como 1, 2, 3, 4, 5, 6, password. Esta me gusta mucho, la 9, que es QWERTY, que parece que es como súper difícil, pero si ustedes se dan cuenta, pues es las primeras letras del teclado. La palabra password, la palabra contraseña. Entonces, me gusta mostrarlo porque, aunque para todos sea obvio, las personas, los usuarios, seguimos usando contraseñas muy fáciles. El consejo allí es, ¿no?, una contraseña alfanumérica de más de 8 caracteres, en donde no solo se pongan esos 8 caracteres, sino que se tenga un código. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero poner, no sé, el nombre de mi hijo, que además las mujeres tendemos a poner siempre de contraseña a nuestras personas más cercanas, como hijos, no sé, esposos, novios, inclusive hasta mascotas. Los hombres tienden a poner algo que tenga que ver con deportes. Eso es un estudio que realizamos con Microsoft que fue bastante iluminador. Y eso lo saben los criminales. Entonces, frente a la creación del código yo quiero poner el nombre de mi hijo, ¿no? Entonces, mi hijo se llama Santiago, por poner un ejemplo. Entonces, mi código va a ser S, todas las A's las voy a volver con arrobas, las I's las voy a poner con un 1. Esto permite que yo cree un código que es de fácil recordación para mí y de difícil obtención para los cibercriminales. Y un poco, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho como empresa y las autoridades judiciales e investigativas de la región? Como les contaba, realizamos la disrupción este año de manera conjunta en varios países de Latinoamérica del botnet TreatBot. Los botnets son, ustedes deben saberlo más que yo, los robot networks que justo son
estas redes criminales. Hemos realizado alrededor de 23 operaciones a nivel mundial. Y cada vez, ¿no?, los cibercriminales se vuelven más y más sofisticados. Aquí vemos cómo se lleva a cabo una operación. Entonces vemos cómo el cibercriminal, que son estos servidores aquí en rojo como maliciosos, contaminan varios dispositivos, routers, relojes, cámaras, inclusive servidores. Y lo que hace Microsoft junto con las autoridades y a través de un método de investigación, puede ser a través de honeypots o a través de otras técnicas investigativas, remite todo este tráfico a este sinkhole, en donde junto con las autoridades evitamos que se siga haciendo la disrupción y se envía la información por orden judicial a un registro en donde se tengan las direcciones IP y algunas veces los dispositivos para poder hacer actividades de remediación. Un poco aquí están vinculados los TESS y los ISPs y trabajamos de manera conjunta. Esto es como para que se den una idea de cómo funciona el malware y lo que vemos en tiempo real. A la derecha van a poder ver los diferentes malwares que están identificados en este mapa. Y como podrán ver, pues, ¿no?, a mayor población, mayor contaminación. Es interesante ver un poco, ¿no?, si decimos que mayor población, mayor contaminación de los malwares, pues aquí casi que vemos como toda Europa occidental está literalmente contaminada, pero si ustedes ven acá, Europa del Este no tiene tantos incidentes. Y un poco cuando revisamos esa circunstancia con las autoridades, lo que nos dimos cuenta es que había casi que una frontera entre Europa del Este y Europa occidental, y adivinen dónde están los cibercriminales. En Europa del Este. Lo que hicieron los cibercriminales fue codificar el código del malware para que se infectara literalmente todo el mundo. Como pueden ver, es SuperConfigure, un malware que buscaba obtener datos financieros y datos privados para que contaminara todos los países del mundo, menos pues Rusia, de donde eran los cibercriminales. Esta operación duró alrededor de 5 años y se logró la judicialización de 2 ciudadanos rusos con una plena privacidad de libertad. Aquí les estoy mostrando algunos países de Latinoamérica. Pero entonces, ¿qué hemos aprendido después de contarles todo esto? Un poco lo he mencionado en la charla anterior. La identidad es la joya de la corona de los cibercriminales. Realmente todos los formas y mecanismos que tengamos para proteger esa identidad no son suficientes. Entonces, si nosotros pensábamos que tener, ¿no?, una contraseña de 8 caracteres alfanumérica ya no es suficiente. Realmente se debe implementar por todos los usuarios de Internet y más, inclusive ya les ha sido súper fáciles las empresas de redes sociales, la autenticación multifactor. Entonces sabrán que la autenticación multifactor es no solamente poner una contraseña, sino hacer un registro facial o de huella dactilar o de un código adicional enviándolo a otro dispositivo. También, ¿quién tiene la autoridad de otorgar excepciones en las empresas para acceder a determinados archivos? Nosotros, por la identidad y por los perfiles, pues, no sé, un abogado o, no sé, alguien que trabaja, el encargado de una fábrica no tiene por qué ver los registros de nómina, para decirlo de alguna manera. El gerente general de la empresa sí debe tener acceso a todos los archivos, pero ¿quién otorga esas excepciones, no? ¿Quién es la autoridad para otorgar las excepciones y cuántas excepciones se tienen? Hemos visto en muchos clientes que es simplemente por no tener la inmediatez de acceso a la información que los directivos de las empresas abren la información a cualquier empleado. Hemos visto cómo
se ha llegado a través de ese desbloqueo o esa autorización de excepción al usuario administrador que pues toma control, el cibercriminal, de todo el sistema. Esto es importantísimo porque inclusive Microsoft fue víctima de esto. ¿Cuál es su procedimiento para actualizar y revisar los sistemas? No sé si ustedes recuerden, en el 2017 hubo un ataque que se llamó WannaCry, en donde este malware atacó los sistemas operativos de Microsoft, Windows XP y Windows 7. Y Windows Pirata. Cuando empezamos nosotros a ver este ataque pues había sido de hecho reportado, esta vulnerabilidad había sido reportada a los usuarios que usaban Windows XP. XP es un sistema operativo que lleva más de 16 años, en donde Microsoft pues ya no presta soporte, lo anunció a los usuarios, pero desafortunadamente se sigue pensando que vamos a utilizar tecnología de la información de más de 16 años para defendernos de ciberatacantes que son absolutamente sofisticados y tienen la tecnología más avanzada. Entonces, un tema importante es que casi que el 80% de las actualizaciones son por temas de ciberseguridad. Son porque a través del análisis de datos, de machine learning, de algoritmos, de una cantidad de cosas, las empresas de tecnología entienden que hay una vulnerabilidad y que puede ser fácilmente remediada si se toman pues las actualizaciones. Y eso también aplica pues a los dispositivos. Los dispositivos, fabricantes de dispositivos envían constantemente, ahora cada vez de pronto lo vemos más en la televisión, ¿no? Que hay que actualizar porque pues la televisión ya es parte de un Internet de las cosas y que hay que estar actualizando constantemente algunos programas. Un poco para terminar, es ¿qué tenemos que hacer? Entonces, un poco como compañía hemos aprendido de cada ataque y lo que hemos visto es que hay que cambiar el paradigma. Y para cambiar el paradigma, lo primero que hay que hacer es arruinar el modelo económico del atacante, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, es tomar acción con las formas de ataque conocidos. Entonces, nuevamente, si ya las empresas de tecnología identificaron que existe una vulnerabilidad a un sistema operativo de ofimática, pues actualizarlo. Tener una respuesta rápida y de recuperación eficiente en las empresas. Eso, pues estamos promoviendo mucho el tema de ser resilientes, en donde a pesar de estar siendo atacados se pueda seguir prestando el servicio, y eso solo se hace con unos procedimientos claros y transparentes por parte de los usuarios y la corresponsabilidad. O sea, si vemos que el 90% de los incidentes informáticos se produce porque yo como persona hice clic en aquel mensaje adjunto, pues tomemos tiempo. Entonces, primero respiremos, veamos quién es el emisor de un mail, veamos si efectivamente hay algo sospechoso, no creamos, dejemos de ser tan ingenuos como somos a veces en la red. Y esos eran como los aspectos que quería tratar con ustedes y contarles de una manera muy rápida estos aprendizajes que hemos tenido desde Microsoft en temas de ciberseguridad. Bueno, fantástica presentación, Jimena, muchas gracias. Siempre suma la mirada de un player mundial como es Microsoft, así que más que agradecidos por tener esa visión de ustedes que suma, sin duda. Te agradecemos nuevamente, gracias por la participación, tu agregado de Congreso, y damos por terminada entonces la sesión del día de hoy. Los esperamos con una nueva jornada que va a ser intensa también para continuar con nuestro Congreso, así que nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día para todos. Muchas gracias.